uno de los cuales tiene que ver con la sesión del Pleno que hubo ayer en el Congreso, pero sin embargo queremos comenzar con algo más importante aún que la política, que es la educación. Y para eso hemos invitado al doctor en Sociología Martín Benavides, quien era miembro del Consejo Nacional de la SUNEDU, Superintendencia de Educación Superior, y que ha accedido provisionalmente a la, digamos, presidencia de este órgano después de que haya sido separada la señora Flor Luna Victoria. Buenos días, doctor Martín Benavides. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es un doctor con un doctorado perfectamente establecido en una universidad importante norteamericana. No vamos a tener sorpresas desagradables con usted en ese campo, ¿no? No, de ninguna manera. Yo terminé mi doctorado el año 2002 en la Universidad Estatal de Pensilvania. Por los tiempos que corren. Lo revalidé el año 2007 ante la SUNEDU o ante lo que era equivalente de la SUNEDU en la época. Bueno, correcto. Dígame. Sí. Adelante. No, era solo para complementar lo que dice, ¿la encargatura es provisional? Es una encargatura, ¿no? Sí. Pero hay posibilidad de que usted sea nombrado. Bueno, eso no depende de mí, ser nombrado? Bueno, a mí lo único que me importa ahorita es tratar de empujar el carro, ¿no? Porque sinceramente la agenda de trabajo es bastante grande. Hay muchos temas que ir resolviendo en este objetivo de mejora de la calidad de la educación universitaria que, como sabemos, está bastante deteriorada, ¿no? Me preguntaba porque lo provisional muchas veces pero se vuelve permanente. Tuvimos defensor del pueblo con encargatura 5 años. Eduardo Vega. Digamos que no sería ese mi objetivo. Yo lo único que he dicho es que el 15 de junio me voy al Mundial, ¿no? Entonces, si es que esto va a durar un poco más, me gustaría que me avisen con tiempo. Perdón, interrumpí. No. Fernando, sí. Nos ha dicho que usted tiene que empujar un carro y conseguir que no se desvíe de la ruta trazada. Este carro está transportando a más de 1,5 millones de nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestra economía, de nuestra sociedad, de nuestras instituciones. ¿A qué riesgos están enfrentados ese 1,5 millones de estudiantes universitarios, sin contar los de los institutos tecnológicos? Bueno, el riesgo de terminar una carrera y tener que emplearse en una ocupación que no es coherente con las cosas que han estudiado, ¿no? Aquí en el Perú, lamentablemente, en los últimos 10 años ha aumentado casi en 10% el subempleo profesional, lo cual es un reflejo de una falta de adecuación entre la formación universitaria y las demandas del mercado laboral. ¿Puede explicar al público el término? El término lo que significa es que las personas se están ocupando, haciendo tareas de menor calificación de aquellas para las cuales fueron formados, ¿no? Sobrecualificados. Exactamente. Entonces, eso es un reflejo, digamos, de un problema en términos de... Era un ingeniero haciendo, no sé, tareas operativas, ¿no? Entonces, en los últimos años, en los últimos 20 años, nosotros hemos experimentado un crecimiento exponencial de universidades, ¿no? Pasamos de más o menos unas 50 universidades a 142. ¿En cuántos años? 20 años, del 95 al 2015, digamos, cuando empieza la reforma universitaria. Tenemos mucho más universidades que Brasil, que Chile, creo que incluso tenemos España, ¿no? Tenemos más universidades que España, que Portugal, que Chile, que Argentina. Casi como Colombia, pero al mismo tiempo... ¿Colombia tiene más que nosotros? Un poquito más que nosotros, pero al mismo tiempo... 45 millones de habitantes en Colombia. Y 50% más que el Perú. Claro, México y Brasil por su tamaño poblacional, claro. Pero el problema no es tanto el exceso de universidades, sino, digamos, los resultados que estamos experimentando, ¿no? Hablábamos del tema de formación, pero también podemos hablar de la poca investigación que hay en las universidades, ¿no? Nosotros tenemos por lo menos... creo que más o menos 50 universidades donde ningún profesor publica en una revista importante. Han tocado una cosa importante. Sí. ¿Por qué las universidades peruanas salen tan mal en los rankings internacionales? Cuando pregunto me dicen que es porque no tiene investigación, no hay papers, como dicen en la jerga, no hay documentos. Bueno, en el Perú, salvo algunas excepciones, se investiga muy poco, ¿no? Eso es un dato de la realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, mencionaba la San Antonio de Abad, en la época de los metales altos, creo que ahora debe haber vuelto, tenían muchísimo dinero para investigación por el canon y no... ¿Qué pasaba? Bueno, lamentablemente la universidad pública también fue presa de manejos políticos en algún momento, digamos, el tema de la meritocracia se dejó de lado por mucho tiempo. Ahora hay un intento, digamos, de
volver a poner la meritocracia Que la en queja era la falta de pública. dinero, pero tenían en la cuenta millones y millones de soles y no... Correcto, es que el tema de la meritocracia es fundamental para que esos recursos se utilicen en beneficio de investigación de calidad, ¿no? Ahora el Ministerio de Educación tiene felizmente algunos incentivos importantes, ¿no? Hay algunos decretos supremos en la línea de generar un incentivo para los profesores que investigan, que ojalá tengan como resultado que mejore ¿Por qué la la universidad investigación. privada también pasa eso? Porque las universidades privadas también salen muy atrás en los rankings. Felizmente, digamos, el ordenamiento que se está Y digo tratando... privadas de primer nivel. ¿no? Correcto, No, sí, sí, estoy cualquier hablando privada. de las que están Acá, en los digamos, garajes, ¿no? las universidades que están en los primeros 5 lugares de los rankings en el Perú no aparecen, salvo una, en los rankings internacionales. O sea, este problema es de todos. Una y bien atrás. ¿no? Claro, este problema es de toda la universidad, ciertamente en algunas universidades más que en otros, ¿no? Pero el proceso de licenciamiento, que es una de las tareas más importantes en las que está SUNEDU... Explique, por favor, una vez más, para que no haya comprendido, ¿qué es ese proceso de licenciamiento? A partir de la ley universitaria, todas las universidades tienen que mostrar que están capacitadas para ofrecer una educación que tenga condiciones básicas de calidad. O sea, el licenciamiento no va a licenciar la excelencia, va a licenciar universidades que cumplen condiciones mínimas. ¿Qué es como el mínimo, lo mínimo que tienes que ofrecer para llamarte universidad? Sí, ¿no? una condición básica, exactamente. Porcentaje de los profesores que trabajan a tiempo completo, que tienen títulos avanzados, Correcto. tiempo libre para investigar y criterios de ese tipo. Exactamente, infraestructura adecuada, por ejemplo, si estás ofreciendo ingeniería o medicina, tener laboratorios que no pongan en riesgo a los estudiantes, profesores, digamos, que tienen tiempo para la investigación, 25% de profesores en planta, que no es un tema menor, ¿no? Bien doctorados y másters, me parece, ¿no? La ley universitaria ahora exige que para enseñar en el posgrado tienes que tener maestría, ¿no? Porque Pero hay un periodo de Sí, adecuación porque que había quejas que me decían, no hay, me dice, no consigo doctores, no consigo másters. Hay un periodo de ecuación que vence el 2019. Pero además es para posgrado, ¿no? Sí. Solo Claro, para posgrado. pero que tiene sentido, ¿no? No, no, Sí, no, que no puedes enseñar a Pero magíster si no eres Pero la magíster. queja de que no hay en el mercado, Claro. que no se consiguen. Efectivamente, ese es uno de los temas, por ejemplo, en los cuales se necesita una política universitaria, ¿no? Que ya no es solamente responsabilidad de la SUNEDU, no es responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, ¿de dónde sacamos los profesionales que tengan Porque los grados, ¿no? tenemos hasta problema de nomenclatura. Bueno, con este problema que ha habido hace poco con Eloy Espinosa, etcétera, me he enterado de que catedrático no existe en el Perú el título. Lo utilizamos abiertamente y es un título que se consigue en España después de muchos exámenes y cosas por el estilo. O sea, ni siquiera teníamos la nomenclatura uniforme. Ujú, exactamente. Bueno, acá la ¿A ese ley... nivel tan trágico estábamos desordenados? Bueno, ese es un pequeño ejemplo, ¿no? Del Porque desorden. entré al BOE español y lo tienen muy bien categorizado. Tú eres catedrático, profesor auxiliar, profesor, pero... Y pobre de ti Otro ejemplo del utilices desorden. un título que no te corresponde. Correcto. ¿no? Otro ejemplo del desorden es que acá hemos tenido programas que se han estado ofreciendo que no tenían la autorización para eso, ¿no? Hemos tenido filiales de universidades que tampoco tienen la autorización. Hemos tenido hasta universidades que han estado ofreciendo carreras cuando no tenían la autorización. Informales, absolutamente. La informalidad ha sido un problema enorme de la universidad peruana pública y privada y la SUNEDU tiene una tarea ahora enorme en tratar de combatir esa informalidad, ¿no? ¿Y por qué la resistencia tan fuerte de muchas universidades privadas que están bien constituidas, que al contrario deberían preferir que se ordene el mercado y no tener que competir, no se compite en igual de condiciones cuando alguien está ofreciendo, cuando está ofreciendo una carrera de porquería, por decirlo de alguna manera? Señor Benavides, por favor, nos acompaña durante la pausa para dar respuesta a esta pregunta que es crucial, que es la resistencia a todas las bellas intenciones que nos he expresado hasta ahora. 8:16, pausa, regresamos. 19 estamos entrevistando al doctor Martín Benavides, que ha accedido interinamente a la presidencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Él era vicepresidente y la salida de la antigua jefe supone que usted tenga rápidamente que asumir responsabilidades ejecutivas. Patricia del Río le había hecho una pregunta referida a la inercia y a la resistencia con la que se va a encontrar usted.
Sí, ya ¿no? Ya se encontró, está ahí desde hace tiempo, digamos. En realidad a mí me gustaría decirle a la comunidad universitaria en general que este proceso de licenciamiento en realidad es una oportunidad de mejora para todos, ¿no? El licenciamiento no únicamente tiene que ver con el hecho de estar licenciado o no, sino el proceso mismo, que tomamos aproximadamente entre 6 meses, 7 meses, es ya una oportunidad de ir mejorando en varias de las cosas que nosotros exigimos. Las universidades privadas deberían ver esto como una oportunidad de mejora, y aquellas universidades privadas que tienen condiciones básicas de calidad, que hay muchas, tienen que estar tranquilas que esto es una oportunidad de mejora para la oferta que ellos vienen dando. Los rectores también son actores muy importantes de este proceso de cambio. Claro, la SUNEDU respeta, digamos, la autonomía universitaria y al mismo tiempo respeta la autonomía de ser un ente regulador, ¿no? O sea, hay una doble autonomía que cuidar, ¿no? Nosotros no podemos intervenir en las universidades y las universidades tampoco pueden intervenir en la SUNEDU. Pero lo que sí podemos nosotros es alentar a los rectores a que sean líderes del cambio. Esta es una oportunidad de mejora para todos y eso es lo que yo estoy tratando de comunicar en las reuniones que voy a tener con rectores de universidades públicas, privadas y con toda aquella persona que esté interesada en este proceso de cambio. Porque muchas veces los rectores han hablado de la SUNEDU hoy en día como que fuera la CONUP, ¿se acuerdan? En la época de Tasco, como que fuera un ente puesto poderoso, intervencionista. La reforma universitaria del Perú es considerada como una reforma orientada al mercado, ¿no? En comparación a otras reformas, por ejemplo, como la reforma universitaria en Ecuador, donde el ente regulador era controlado claro, vimos con la CONUM, ¿no? Que controlaba todo, y podía intervenir en las universidades. Nosotros no podemos hacer eso. Y está bien que no lo hagamos, porque la autonomía universitaria es importante de ser preservada. Entonces, por ese lado, yo diría que estén tranquilos, tranquilas, que no hay ninguna intencionalidad de la SUNEDU de aplastar la autonomía universitaria. Yo soy profesor universitario y no podría ir en contra de esa condición que para mí es muy importante, ¿no? Y esta acusación o crítica que se hace de que los cambios son estrictamente formales o que hay demasiado formalismo en esta verificación de la calidad, no sé, que se escriba de esta manera, que la currícula tenga tales características, ¿es válida? ¿Es justa? ¿Hay cosas que ajustar en ese sentido? Ciertamente hay cosas que ajustar. Yo creo que hay que mejorar bastante la gestión de esos procesos para hacerlo bien. De acuerdo. O para hacerlo mejor, en todo caso. Hay asuntos de forma y fondo, ¿no? Ciertamente el 25% de profesores en tiempo completo parece ser un asunto de forma, pero es un asunto de fondo. Implica tener una universidad con un claustro académico donde los profesores están en la universidad en comunicación con sus estudiantes, investigando. Es solamente un 25%, tampoco es un 50 ni un 75, ¿no? La mayoría de profesores de la universidad privada no tiene por qué ser tiempo completo, es tiempo parcial. Ese parece ser un tema de forma, pero es un tema de fondo. Bueno, el profesor que no está nombrado, digamos, no investiga. No hay forma de que investigue un profesor que solo dicta por horas porque tiene 1000 cosas más que hacer, ¿no? Podría investigar, pero fuera de la universidad. Entonces ahí el estudiante pierde la oportunidad de poder beneficiarse de ese aprendizaje que va haciendo el profesor investigador, ¿no? Ahora, hay asuntos de forma también, que parecen de forma, ¿no? Y son de forma. Por ejemplo, el hecho de contar con una infraestructura adecuadamente registrada, ¿no? Protegida. Hubo durante mucho tiempo críticas a que a veces se veían mucho los temas de infraestructura. Desde el Consejo Directivo nosotros hemos dicho, para nosotros lo importante es una universidad donde los profesores enseñan bien e investigan. Algunas universidades serán aquellas que investigan más, ¿no? Y tienen casi la característica de ser universidades de investigación, otras serán más universidades de docencia, pero con algún componente de investigación. Es decir, libros, bibliotecas para que la gente pueda leer, ¿no? Esa es una condición básica de calidad también, la oferta de libros, cuán transparentes son los procesos de admisión, que es un tema, digamos, de alta implicancia para los estudiantes, cuán transparente es la universidad con los costos de las pensiones, con las decisiones que va tomando, con los temas de protección al estudiante a través de sus defensorías universitarias.
es una agenda enorme, ¿no? Otro tema grave es el de la moratoria de creación de nuevas universidades, porque en nuestro país hay una presión de muchas provincias a tener su propia universidad. ¿Qué va a hacer la SUNEDU que usted preside interinamente respecto de este tema, que supone enfrentar presiones políticas de quienes están asociados a los dirigentes de esas provincias, naturalmente? Mire, la SUNEDU ya se pronunció por una ampliación de la moratoria, por este diagnóstico que mencionaba anteriormente, donde hemos crecido bastante en el número de universidades, pero no hemos visto cambios en indicadores de calidad, ¿no? Y además porque estamos en el medio de un proceso que tiene que acabarse durante todo este 2018, ¿no? Tenemos todavía únicamente 30 universidades licenciadas, tenemos que avanzar con fuerza. Entonces, este nuevo grupo de universidades que entraría complejizaría todo ese proceso de gestión y además no hay ningún indicador que nos diga que más universidades necesariamente es mejor. Pero habiendo dicho eso, estamos viendo la forma ya de empezar a organizarnos, ¿no? Porque lo visto hasta el momento en el plano político es que este tema parece no resolverse y los expedientes están llegando. Entonces nosotros tenemos que organizarnos para ver cómo vamos a lidiar con esos nuevos pedidos de autorización o licenciamiento de universidades, ¿no? ¿Tienen temas judiciales pendientes? Porque se presentaron incluso demandas ante el Tribunal Constitucional. Tengo entendido que ya el TC zanjó el problema. No se viola la autonomía universitaria consagrada por nuestra Constitución con la SUNEDU. Pero hay otras querellas todavía en curso. El tema del tribunal está zanjado. Digamos, yo no sé todavía, digamos, no he averiguado si yo personalmente tengo algún juicio pendiente. Nosotros como Consejo Directivo tuvimos juicios por ex autoridades universitarias, pero entiendo que ya están casi todos resueltos. Y por ahí quizás hay algunos temas pendientes, pero que todavía no he podido mirarlos con calma, ¿no? En todo caso, señor Martín Benavides, parece que la opinión pública está con usted y con la SUNEDU, porque una encuesta de Ipsos muestra que 86% de los peruanos consideran que deben ser supervisadas por el Estado las universidades y están de acuerdo con que se apliquen multas e incluso clausuras para las universidades que no cumplan con las exigencias fijadas por la ley. Nosotros sabemos eso y eso es lo que nos anima a trabajar con la dedicación que estamos trabajando, ¿no? Bueno, pues mucho éxito, señor Martín Benavides, en la presidencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. Muchas gracias. Tenga buenos días. Muchas gracias. Pausa.